hijo de un juez negro, recibe golpiza por un borracho, pero recibirá su merecido. En un tranquilo barrio, el juez Matthew Carter y su hijo David vivían una vida serena hasta que un acto de violencia irracional los sacudió. El ataque, motivado por el odio y el prejuicio, no solo pondría a prueba sus principios, sino que desencadenaría un proceso de reflexión y posible redención en quien lo causó. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda mucho. En un barrio que se deslizaba tranquilo como un río que no se atreve a desbordarse, vivían el juez Matthew Carter y su hijo David, de 8 años. La casa, una de esas construcciones en la que el tiempo se olvidaba en sus paredes, se hallaba en el corazón de una ciudad donde todo parecía seguir su curso natural, como si estuviera gobernada por la paciencia ancestral de los árboles. La familia Carter era conocida no solo por su bondad, sino por una justicia que parecía emanar de la misma esencia del aire que respiraban. Matthew, hombre de principios sólidos, con una presencia tan imponente que las sombras parecían inclinarse ante él, había dedicado su vida a cuidar que la ley, como un faro inquebrantable, guiara las acciones de todos, sin excepción. Su hijo David, con la curiosidad de un sol recién nacido, solía pasar las tardes entre los juegos en el parque cercano y los libros que su padre le leía, como si buscara en las palabras los secretos del mundo. Una mañana que parecía nacida de la quietud misma del universo, David bajó a la tienda de la esquina para comprar caramelos y un zumo, como si la normalidad de ese gesto no fuera más que una pequeña rebelión contra la rutina. Caminaba por la acera saludando a los vecinos, esos rostros que siempre lo saludaban con la calidez de los días sin lluvia, hasta que al doblar la esquina algo lo detuvo, un grito, que más que un sonido parecía una ráfaga de viento rabioso. Era Hank Miller, conocido por sus arranques de locura, esos que brotaban como lluvias fuera de temporada, y por su afición al alcohol, que se había convertido en su única compañía fiel. Hank, con su camisa que parecía llevar años olvidada, su rostro enrojecido como si la rabia le hubiese comido la piel y su cuerpo arrastrado por los demonios de la bebida, tambaleaba bajo el peso de su furia sin causa. Sostenía una botella como si ésta fuera el último objeto que le quedaba en el mundo, y al ver a David, sus ojos se inyectaron de un odio viscoso, como si un veneno antiguo recorriera sus venas. «¿Qué miras, negro asqueroso?», escupió Hank, y su voz, cargada de un desprecio que parecía venir de siglos de odio, llenó el aire. Antes de que el niño pudiera siquiera comprender la magnitud de lo que sucedía, Hank lo golpeó con un puño brutal. David cayó al suelo, la bolsa de caramelos rodó lejos, y el llanto del niño, como una melodía rota, resonó en las paredes del barrio. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. Desde su ventana, en la soledad de un segundo piso que lo miraba todo como si nada pudiera perturbar la quietud del mundo, Matthew escuchó el llanto de su hijo. Algo en ese sonido le erizó la piel. Era un grito que atravesaba las leyes del tiempo y del espacio. Un lamento que despertaba hasta los ángeles que dormían sobre las iglesias del vecindario. Sin pensarlo, corrió escaleras abajo, su figura desdibujada por la urgencia de la paternidad. Mientras llamaba a la policía, sus pasos resonaban como un eco de antiguos juicios. Al llegar, vio a Hank, tambaleante como un hombre vencido por su propio veneno, y a su hijo en el suelo, sujetándose la mejilla mientras las lágrimas, como pequeñas perlas rotas, recorrían su rostro. Con una calma que solo los hombres de leyes pueden encontrar en el abismo de la furia, Matthew se acercó a Hank, lo sujetó por los brazos con una fuerza que parecía sacada de la memoria de generaciones pasadas y le gritó: «¿Qué demonios le has hecho a mi hijo?». Hank, borracho y sumido en un mar de alcohol y arrepentimiento, intentó zafarse, pero la furia de Matthew era la furia de todo un sistema que había jurado defender. La policía, que llegó después,
examinó las pruebas con la meticulosidad que solo el destino puede exigir en casos como este. Las cámaras de seguridad confirmaron lo irrefutable, y Hank fue arrestado sin que su alcoholismo pudiera servir de excusa. Matthew, como el juez que era, no permitió que el dolor de padre nublara la claridad de su justicia. Mientras los oficiales se llevaban a Hank, él llevó a David al hospital, no para curar un rostro herido, sino para sanar una herida mucho más profunda. El caso de Hank Miller se esparció por la ciudad como un rumor, alimentado por el viento de la indignación. Los días del juicio fueron días en los que las paredes de la corte parecían sostener la misma tensión que un cielo a punto de estallar en tormenta. En el estrado, Hank, defendido por un abogado que intentó deslizarse en las grietas de su embriaguez, intentó alegar que no recordaba nada de lo sucedido. Pero las pruebas y la voz serena de Matthew, que nunca se dejó vencer por la rabia, fueron implacables. Mi hijo no es solo una víctima de la violencia física, sino también de un prejuicio que no tiene lugar en nuestra sociedad, declaró Matthew, con una voz que parecía nacer de los mismos cimientos del mundo. Como juez, he visto muchas injusticias, pero nada me preparó para enfrentar este odio como padre. Pido a esta corte que considere no solo el daño a mi hijo, sino el mensaje que enviamos al permitir que el odio quede impune. La condena de Hank fue tan rápida como la justicia misma: 2 años de prisión, una multa que parecía un eco de las pérdidas que había causado, y la obligación de rehabilitarse, de redimir una humanidad quebrada. Mientras Hank cumplía su condena, David, con el corazón intacto, comenzó a sanar bajo el amor y la fortaleza de su familia. Pero algo extraño comenzó a suceder. En la celda de Hank, un ser profundamente alterado por el alcohol y la ira, el tiempo pareció detenerse, y en ese suspenso, una revelación llegó a él como un susurro lejano. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. En la soledad de su prisión, Hank comenzó a enfrentar los demonios que lo habían arrastrado hasta allí. Una noche, el rostro de David, con sus ojos de miedo y tristeza, se le apareció como un fantasma. Durante semanas, esa imagen no lo dejó descansar. En ese dolor de conciencia, Hank comenzó a escribir, y entre las letras que trazaba, como si fuera el último vestigio de humanidad que le quedaba, se entregó a un arrepentimiento que ni él mismo había sabido que podía sentir. Después de mucho tiempo, Hank escribió una carta a Matthew y David, pidiendo perdón, como si las palabras fueran la única moneda que pudiera saldar la deuda que había contraído con ellos. Y aunque Matthew, con la sabiduría de quien conoce el peso del perdón, no se apresuró a aceptarlo, entendió que, como todo en la vida, la redención no era un derecho, sino un camino que se debía caminar, paso a paso. Al final, el tiempo, como un río que siempre encuentra su cauce, siguió su curso. Hank, ahora fuera de la prisión, buscó formas de devolverle al mundo una pizca de la paz que le había sido arrebatada por su propia ira. Y mientras David, aunque marcado por el dolor, crecía con la lección de que, en este mundo roto, el amor siempre tiene la capacidad de sanar, los 2 hombres, Hank y Matthew, encontraron en sus propios caminos una verdad compartida. El odio nunca es tan grande como el poder de cambiar, ni el perdón tan difícil como el deseo sincero de redención. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. La voz de cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.